Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En este estudio de Biblia vamos a ver un tema que sucede mucho en todas partes. Y me refiero al tema sobre ese temor que lacera, un temor que da terror, un temor que nos angustia, un temor que al hombre durante su vida y en muchas personas y de diversas maneras tienen temor a varias cosas. Entonces la Biblia nos enseña que al único que debemos de tener temor es a Dios y que Él nos regala a través del Espíritu Santo un temor santo que se llama y que se denomina en la Biblia como temor de Jehová o temor de Dios. Ese temor es un regalo del Espíritu Santo y que se va cultivando y cultivando y cultivando a través de la gracia de Cristo, creciendo en la fe y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios sin adulteraciones, acomodada por su Santo Espíritu, y nosotros vamos creciendo y creciendo y creciendo en ese temor de Dios para tener temor a Dios. Y entonces apartarnos del mal, apartarnos de lo que no nos conviene, y no solamente por el hecho de que como ya conocemos a Dios en el Espíritu, como ya estamos enamorados de Dios y Él es la prioridad en nuestra vida, el centro de nuestra vida es Cristo, ahora Él nos ha estado enseñando desde que nacimos del Espíritu, nos ha estado enseñando su palabra en el Espíritu, y nuestro entendimiento es llenado por la sabiduría de Dios en la medida que crecemos en ese conocimiento, en la medida que nos rendimos a Él para crecer en ese conocimiento, sin ser manipulados por doctrinas cristianas falsas, por religiones cristianas falsas, por mejor teólogos, por mejor apologetas, por mejor maestros y expositores de Biblia, pero manejada y manipulada equivocadamente y apoyada por falsos espíritus que les hacen creer que es Dios. La gente no crece para salvación porque no interviene Dios, crecen mucho en el conocimiento, se enamoran mucho de esas teologías, saben defender apologéticamente lo que piensa la iglesia de ellos, las tradiciones de ellos, la historia de ellos, lo que ellos entienden por Biblia y por cada pasaje bíblico, no a la luz del Espíritu Santo, sino como ellos la interpretan, y por eso vemos que aunque haya mucha gente muy llena de cada doctrina, no dan fruto de santidad, no dan fruto para glorificar a Dios en espíritu y en verdad, no llevan el testimonio de ser lumbreras en esta última generación que está cada vez más llenándose de tinieblas. Ahora bien, ¿por qué la gente está siempre azotada y está atada a muchos temores? La Biblia nos dice, y esto va especialmente para aquellos que no tienen aún a Cristo, o que piensan que tienen a Cristo porque una religión se los prometió, o porque ellos están seguros porque quieren defenderlo a su propia opinión, tener a Cristo. Pero si aún tengas o no tengas a Cristo, eres prisionero de muchos temores, temores de que te llegue una mala noticia, temor de que vas a viajar en un avión, temor de que te vas a subir a una altura, temor de que puedas ir a cualquier lado y te puedan secuestrar, puedas ir a cualquier lado, o temor a las sombras en la noche, temor a la oscuridad, temor a tantas cosas que no te dejan a veces vivir bien, que a veces te angustian demasiado y tienes que tomar calmantes, que a veces tienes que estar en tratamientos porque ya se volvió una obsesión en ti y se volvió un problema en ti. Y aún y que lleguen malas noticias, porque siempre, tarde o temprano, nos van a llegar muchas veces en nuestra vida malas noticias, nuestro corazón debe de estar confiado en Jesucristo, fuerte en Jesucristo. Si no, dice el apóstol Juan, no se ha perfeccionado el amor de Dios en sus hijos. Y esa es la finalidad de este estudio, que entendamos que ser cristiano no es pertenecer a una denominación cristiana evangélica, o no es pertenecer a alguna religión cristiana y ser miembro de ellos lo que te hace ser un cristiano. No es el que digamos soy de Cristo porque creo en Cristo, no es decir tengo una Biblia y la leo y soy de Cristo, o tengo sacramentos de la iglesia, o ya me bauticé, o yo un día lo recibí por fe. No es eso lo que te hace ser cristiano. Lo que te hace ser cristiano es que el amor perfecto de Dios se ha ido perfeccionando en ti al grado de que ya no tienes temor a nada, a nadie más que a Dios.
el temor de Dios sí está poderosamente en ti, ayudado y incrementado y bendiciendo tu vida por el Espíritu Santo, para que sea ese temor limpio, como dice su palabra, que no es un temor gravoso, es un temor limpio. O sea, el temor a Dios no es un temor que te angustia y no te deja dormir mas sin embargo, apartarnos de él se volvería algo así. Pero la Biblia dice, para empezar el estudio, en Proverbios 29-25, te estuve poniendo escenas del temor a volar y el temor a que tanta gente tiene oír malas noticias, temor al bullying en las escuelas, temor a tantas cosas que hoy la humanidad sufre. Y esto dice la palabra que es porque eres cristiano, es porque no se ha perfeccionado el amor de Dios en ti. No eres cristiano, vas a seguir padeciendo terriblemente de temores y cada vez van a ser peor, como va a seguir aumentando las tinieblas, que ya está escrito en la Biblia. Cada vez va a estar peor las sociedades humanas con inmoralidades en contra de Dios, entonces se va a poner todavía más grave la situación en el mundo. Dice Proverbios capítulo 29, verso 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí habla de exaltación, de que serás liberado. Serás bendecido por Dios con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo Cristo le da a sus verdaderos hijos. Entonces Cristo cuando se iba le decía a sus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, y la paz que yo les doy no es como la paz que les proporciona el mundo con negocios, con millones de dólares. No. La paz que yo les doy es mucho mejor que esa, que no obviamente a pesar de que estés en las peores tormentas, tú te mantienes en paz, confiado en Dios y que Él te sacará adelante de cualquier circunstancia adversa. Entonces eso te da tranquilidad porque Él ya opera en ti, porque tú ya le conoces en el Espíritu y porque te has enamorado más y más obedeciendo sus estatutos, siguiéndolo fielmente a Dios, creciendo en la verdad. Entonces aquí dice que el temor en un hombre es un lazo, es una atadura, donde lo va a siempre tener angustiado, en depresiones. Inclusive pueden llegar a caer en depresiones tan graves que muchas personas de todas edades han cometido suicidio. Multimillonarios, sabios, artistas, de toda la gente que a veces nos asombramos como gente tan intelectual, gente tan capaz, gente tan bendecida, gente tan próspera, cometan suicidio. Y pues obviamente lo entendemos por Dios y por su palabra, que es porque les falta el amor de Dios en sus vidas. Y quieren vivir en su propia manera, cómo es Dios, quién es Dios, y viven lejos de Dios, lamentablemente. A veces estando en falsas religiones cristianas, y eso obviamente los hace también padecer de esta adversidad humana, el temor, ese temor lacerante, ese temor que proviene de la oscuridad, de lo malo, y que no proviene de Dios, y que no es el temor de Dios, que es muy diferente. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14, así que cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino y murió en una cruz para darnos la libertad a esos temores. Lamentablemente dice aquí que por el pecado nosotros estamos atados al temor, porque el pecado nos hace tener inseguridad de muchas cosas, tener temor que nos va a visitar el mal, tarde o temprano, porque la experiencia de vida nos dice que hasta las familias más buenas, las familias que ayudan a otros seres humanos, familias buenas moralmente hablando, con buenos valores, sufren terribles accidentes, sufren terriblemente injusticias, donde son visitados por secuestradores, por gente mala y los asesinan o matan a toda la familia. O sea, cosas tan injustas vemos de mucha gente por todo el mundo. Y entonces sabemos que la palabra de Dios es verdad, porque obviamente la maldad visita a cualquiera. Y si no estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente, entonces estamos expuestos a que de una manera injusta ante los ojos de los hombres veamos cómo familias son destruidas cuando eran buenas personas, entre lo que nosotros así los juzgábamos. Entonces, el problema no es que Dios les haya mandado el mal o porque Dios no los haya protegido, porque la Biblia me dice que Dios no puede proteger una familia que no quiera estar bajo su sombra, que no quiera bajar bajo sus alas,
que no quiera bajar bajo sus estatutos, que no quiera someterse a Jesucristo, que no quiera ser guiado por el Espíritu Santo, entonces Dios les da libre albedrío que les concedió Él por ser bueno y los deja libres. Dios no les manda la maldad, porque son gente incluso buena, pero tampoco tiene el compromiso, Dios lo dice su palabra, de defenderlos cuando llegue la maldad a ellos en un mundo que no quieren tener a Dios y que no son parte, obviamente, del reino de los cielos. Es de ahí la importancia de tener a Cristo en espíritu y en verdad y no en religión y sacramentos, porque mucha gente es visitada por el mal, aunque tengan imágenes veladoras y pidan y den mantas y no les ayuda a Dios nada, porque eso no es Dios. El que está bajo la cobertura de Dios, Dios lo protege, Dios lo ayuda. Y si te preguntas por qué muchos cristianos que se dicen ser hijos de Dios los visita el mal, en la mayoría de los casos es porque no están cubiertos adecuadamente bajo la mano de Dios. Y en aquellos que Dios está perfeccionando su carácter, que los deja pasar por ese tipo de pruebas, vemos la gloria mayor en ellos después del resultado en que termina para glorificar a Dios ese evento y para que ellos crezcan en la fe en Jesucristo, porque pasaron por una prueba difícil, pero lo saca en victoria a Cristo y es exaltado Dios y ellos también son reconocidos como verdaderos hijos por mantenerse en la fe hasta el final del proceso adverso. Pero los que pasan por atrocidades y mueren y no le dan gloria a Dios y que nada más causa tristeza y causa decepción en la iglesia y no hay gloria para Dios, obviamente no estaban bien cubiertos bajo las alas de nuestro Señor. Pero entonces, Cristo ya hizo todo para que ya no estemos esclavos del diablo con temores, porque dice que por temor a la muerte, que el que gobierna eso es el diablo, la muerte, el gerente general, el gobernador general de la muerte es el diablo. Entonces, por temor a la muerte, estábamos sujetos a servidumbre antes de Cristo. Mucha gente les dicen que tienen cáncer terminal y aunque sean cristianos, van y buscan brujos, hechiceros, hierberos, que les hagan algún ritual de alguna tribu, algún ritual y que brujerías, hechicerías y polvos, con tal de salvar la carne, con tal de salvar el cáncer, para no morir, en lugar de buscar al único Dios vivo que tiene el poder para quitar esa enfermedad. Entonces, como no tienen fe, porque no se ha perfeccionado el amor en ellos, por temor van y buscan brujos. O sea, dice eso que eso antes de Cristo sucedía en la humanidad, por estar sujetos a la muerte, por temor a la muerte, muchos se meten a esclavizarse con el diablo en muchas prácticas, en buscar ayudas de forma inconveniente. Por ejemplo, hay un culto a la Santa Muerte que le llaman así, que es el enemigo de Jesucristo, la muerte, y ahí le ponen a esta santa, y como hay manifestaciones de que el diablo se manifiesta y les ayuda a toda esta gente que cree esto, ellos tienen temor a la muerte, prefieren tenerla como amiga, prefieren tenerla como Dios falso, como ídolo, pensando que es un siervo de Dios, o sea, engañada a la gente. Pero lo único que están haciendo es atarse al infierno por la eternidad y a la condenación eterna al someterse a esa servidumbre por temor a la muerte. Y hay muchos casos, entonces, aquí para no irnos más hacia lo espiritual y no salirnos del contexto, yo quiero hablar de cómo el lazo de la muerte causa esa angustia, ansiedad en muchas personas, y es porque no se ha perfeccionado todavía el amor de Dios en las personas, o porque no lo tienen aunque digan que lo tengan por su religión. Dice Romanos capítulo 8, verso 15, no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que nos adopta como hijos, por el cual ahora nada más clamamos Abba Padre. Por eso la gente que no ha nacido del Espíritu y nomás ha nacido de un espíritu falso, en una religión falsa, aunque sea la más grande del mundo, reciben un espíritu prometido por agua, que es un Espíritu Santo, pero no es el verdadero Espíritu de Santo. Por eso ellos no claman nada más Abba Padre. Ellos claman Abba Padre, ellos claman Abba Hijo, ellos claman Abba Madre, ellos claman Abba Santos, ellos claman a tantas cosas, porque no han conocido a Dios en el Espíritu. Tristemente lo digo, porque es de entristecerse ver cuánta gente se va a la muerte pensando que van a ir a un purgatorio que no existe. Y nosotros tenemos que hablar, así seamos aborrecidos, como fue aborrecido Cristo y los apóstoles, porque por decir la verdad, obviamente tendremos muchos ataques. Pero no importa, porque así nosotros hemos sido rescatados del error
y queremos que el Señor Jesucristo en su misericordia siga rescatando a aquellos que se expongan a la verdadera doctrina de Él, a la verdad de Él, para que escapen de tanta mentira. Entonces el Salmo 36:1 nos dice que la iniquidad que existe en los hombres impíos es lo que nosotros podemos discernir en nuestro corazón, de que no hay temor de Dios en ellos. Por eso la gente que está haciendo pecados no tiene temor de Dios, pero sí tienen temor del lazo de muchas cosas aquí abajo. Es decir, ellos cuando van a ir a una discoteca, cuando van a ir a un antro, cuando van a ir a una reunión para hablar malas palabras, o cuando van a ir a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o cuando van a hacer relaciones sexuales dentro del matrimonio que son aborrecibles ante los ojos de Dios y que denigran la raza humana y la integridad moral de la esposa o del esposo al someterse a prácticas morales que son totalmente aborrecibles a Dios y que son aberraciones sexuales, aunque estén casados, que no es permitido por Dios, se exponen como eso y como tantas otras cosas, la pornografía por internet, la pornografía de cualquier tipo, tantas cosas que no tienen temor de Dios las personas para hacer estas prácticas. O sea, no hay un temor cuando entran en las fiestas, las pachangas, el vino, el alcohol, el fumar, las drogas, el libertinaje, el hablar mal, el robar en la política, el robar en los gobiernos, robar el dinero del pueblo. Toda esa gente, por más culta, universidades, por más sabia, no tienen temor de Dios. Dice este Salmo 36:1, que a nosotros al ver a la gente que hace tantas atrocidades, como nosotros hicimos muchos años, yo tampoco tenía temor de Dios y todos los hijos de Dios no teníamos temor de Dios, que es un regalo de Dios. Repito, ahorita veremos por qué es un regalo. Y entonces ves que hacen todas esas cosas, pero después te enteras que están en depresión. Después te enteran que no pueden salir porque los quieren secuestrar. Después te enteras que le robaron todo en la casa y están llorando y sufriendo porque no saben cómo van a salir adelante. Después ves que perdieron su trabajo y no encuentran y están tan angustiados y desesperados, con mucho temor y con mucho dolor. Y te enteras de atrocidades en todas las familias y en los seres humanos que durante mucho tiempo estuvieron jiji, jaja, pero les llegan las tragedias, les llega el tiempo malo tarde o temprano y están sin la cobertura del perfecto amor de Dios, que no los va a ayudar a librar esas batallas, que van a tomar aún a la mejor decisiones equivocadas, peores en la crisis. Y es por eso que hablamos, para que conozcamos al verdadero Dios y la verdadera solución, que es el amor perfecto de Dios. Pero no como te lo cuentan en las religiones falsas que te dicen, Dios te ama, Dios es puro amor, Dios quiere lo bueno para ti. Conozca su fe católica al sacerdote Pedro Núñez, es un ejemplo de muchos. Y está predicando él y le dicen, ¿por qué sufro tanto, padre? Así le dicen en las llamadas, ¿por qué sufrimos tanto si yo hago el rosario todos los días? Yo tomo la Eucaristía todos los días, yo me confieso, yo doy y voy y pago mandas a la Virgen. Y empiezan a hablar así, fieles y fieles, pero ¿por qué sigo sufriendo tanto por esto? ¿Por qué sufro por lo otro? ¿Por qué no se me puede olvidar el dolor de hace años? ¿Por qué esto y lo...? Dice, eso Dios no quiere para ti. Dios es puro amor. Dios es pura paz. Dios no quiere que estés prisionero del dolor y el sufrimiento ni el temor, pero es que tienes que creerle. Esas son las respuestas. El problema no es ese. ¿Cómo le van a creer algo que no pueden experimentar, que no viven? Pues no pueden ellos disfrutar del poder de Dios, que ese es la principal problema aquí, porque tienen falsos sacramentos, tienen falsos dogmas de fe y no hay el mover del Espíritu de Dios realmente. Entonces no avanzan a esa libertad gloriosa. Y el hecho de que exista en la religión familias que moralmente se portan bien y les va bien, no quiere decir que ahí sí se está operando Dios. Tienen que glorificar solo al Padre y al Hijo los que digan estar en Cristo. Si no, no les ha amanecido. Si están glorificando a otros seres muertos y aparecidos, no les ha amanecido en el Espíritu. No han nacido del Espíritu. Dice el Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, o sea, no es ese terror nocturno, es limpio, es bueno, que permanece para siempre, porque los juicios de Jehová son verdad y son justos. Es en base a la justicia de Dios, es en base a los caminos de Dios, es en base a la verdad de Dios lo que nos hace crecer en ese temor de Dios. Pero si yo tengo falsas doctrinas, si yo tengo falsos evangelios, si yo tengo falsos dogmas, falsos sacramentos, yo no crezco en nada, porque Dios no participa en eso, y es el único que me puede dar temor de Dios, y es el único que me puede dar crecimiento espiritual,
Es el único que me puede revelar la verdad, mi espíritu, para saber si estoy en la verdad. No pasa nada en mi vida. Sigo, aunque esté siendo muy religioso, aunque tome sacramentos todos los días, cuando ya me atrapa un espíritu de temor, ya no me puedo librar de él, estoy atado. Hasta que no intervenga Cristo en verdad, que no va a ser a través de una Eucaristía, va a ser a través del poder de su espíritu, si estoy bajo su sombra, guardando sus mandamientos, que es como dice aquí, que yo viviendo en los juicios de Dios, o sea, tengo que conocer toda la Biblia y enseñada por el Espíritu. Dice el Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová yo les enseñaré. El que nos enseña el temor de Dios es Dios mismo, porque es un temor limpio y porque es a través de los juicios de Dios. O sea, nosotros nos acercamos a Él y Él se va a encargar de nosotros a leer o oír predicaciones de Él a través de sus siervos. Dios se va a encargar de enseñarnos el temor de Dios, de poner en nosotros temor de Dios. ¿Para qué? Ahorita veremos otro verso, para apartarnos del mal. Dice la Biblia en algunos proverbios que el tener temor de Jehová es apartarnos del mal, que el tener temor de Jehová es para vida plena, que el tener temor de Jehová es alejarnos de lo que a nosotros no nos conviene y que nos hace daño, como lo dicen los demás proverbios. Dice Primera de Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera a todo temor, porque el temor ya lleva castigo en sí mismo. Por eso el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, de lo que te estaba hablando. Y dice también Proverbios 9:10 que ese temor de Dios, ese es el principio de la sabiduría. Y lo dice, importancia, en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, que yo aborrezco, dice Dios. Entonces, nos da todavía más luz Dios en este versículo y dice, no solo es, hijo mío, que sepas que todas las cosas malas que yo te escribo en el Evangelio y que tú tienes que leer estando en mi espíritu para que Jesucristo te lo acomode, para que Jesucristo te lo enseñe, Jesucristo mi hijo, y que tú entiendas cuáles son todos los malos caminos que yo he escrito para el hombre ahí en la Biblia, de los cuales se tiene que apartar. Entonces dice, pero no solamente vas a limitarte a conocerlos y tratar de no entrar en ellos. Si se está perfeccionando mi amor en ti, dice este Proverbios 8:13, en este versículo, vas a aborrecer el mal. Vas a llegar a aborrecer. O sea, si antes te cantaba la pornografía, ahora abres una página y lo aborreces. Tu espíritu se indigna, tu espíritu se molesta, tu ser no quiere saber nada de eso, es algo terrible. Es algo terrible. Por ejemplo, pongamos una ilustración. Si nosotros vemos cómo de repente toman algún animal bonito, un perrito, un gatito, gente mala, y la empieza a colgar de un alambre y lo empiezan a golpear, y nos indigna, nos molesta, nos causa frustración también incluso, porque a veces no vamos a poder hacer nada, porque a lo mejor lo estamos viendo por televisión, porque no podemos a lo mejor estar ahí para participar y ayudar a ese animalito. Bueno, imagínense ver algo todavía más grave, porque te voy a hacer una ilustración mejor. Ver cómo a un bebé recién nacido o a un niño de 1 año, su madre desesperada lo golpea, lo rebota contra la pared, y que hemos visto escenas lamentables así en YouTube. Bueno, esa indignación, esa frustración de no poder hacer nada, y también ese malestar, es aborrecer esas acciones que un ser humano puede hacer tanta maldad y tener tanta contra su misma simiente. Muy bien, llega a ser así el pecado, que nosotros aborrecemos todos los caminos que ya sabemos y que andábamos antes, pero que ya no andamos ahora. Eso es ser un cristiano, eso es tener el amor perfecto de Dios, eso es habitar sin temor a malas noticias, sin temor a cualquier tipo de temor humano, sin temor a nada que nos quede el lazo. Y con esto no quiero decir que de repente tengamos sorpresas y que tengamos reacciones y emociones naturales humanas de fracciones de segundo o de un instante. Pero es por eso que tenemos a Él, porque en el momento nos refugiamos en Él, si acaso estoy sorprendido, para que no sea una sorpresa que me desespere y me angustie esa mala noticia, sino que lo lleve a su altar y le diga, Señor, acabo de recibir esta noticia, yo voy a confiar en ti. Y no estar desesperado, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora quién busco? Y voy a buscar un abogado, y dependiendo de cuál sea la noticia. O estar llorando por una pérdida lamentable, de una forma sin esperanza.
Dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en grande manera. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado está en Jehová. Él sabe que Dios lo va a librar. Primero lo va a consolar, lo va a fortalecer y le va a dar fe para pasar el proceso de la mala noticia. Y sabe que Dios va a intervenir para cambiar las circunstancias o las situaciones que provocaron esa mala noticia para que no termine en tragedia. Entonces dice que es alguien bienaventurado, es afortunado el que realmente teme a Dios. No el que lo dice, el que realmente da este fruto de estar perfeccionado, porque en sus mandamientos se deleita. No solo al estudiarlos, sino al ponerlos por obra, porque él ve como una vida íntegra, una vida honesta, una vida santa y pura en todos los reglamentos morales que Dios ha establecido para el ser humano, el incursionarse en eso, vivir en eso y vivir por eso, él se da cuenta como hay una honra grandísima, hay un honor enorme ser una persona totalmente recta a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Y no nada más en la filosofía humana de pensamiento de lo bueno y lo malo, sino en la de Dios, que es obviamente excelsa, que es obviamente grandísima, que es complomada, medida la justicia y santidad de Dios a cada hombre. Y estar habitando ahí, tu corazón está confiado. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy el padre de ustedes, que dicen que soy, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor de ustedes, ¿dónde está el temor de Jehová en ustedes? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre y que todavía dicen en que te hemos menospreciado, Dios. Yo regañaba a su pueblo en el Antiguo Testamento porque decían los sacerdotes esto, pero a los sacerdotes dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que somos en Cristo sacerdotes y reyes. Entonces todos los hijos de Dios somos sacerdotes para ministrar al pueblo en favor de Dios, en palabra de Dios, en verdad de Dios, y ministrar el corazón de Dios en alabanza, adoración y testimonio de un verdadero cristiano de luz para glorificar a Cristo con nuestra vida. Estamos sirviendo a un Dios vivo, altísimo. Entonces dice aquí que si Él es nuestro Padre, que lo honremos realmente, y si Él es nuestro Señor, que tengamos temor de Dios. Entonces ahorita vemos cristianos por todo el mundo que le dicen Señor Jesús, y que siguen haciendo, se van a los antros y se van a los bailes y toman alcohol y siguen hablando malas palabras, siguen hablando mal del prójimo, siguen resentidos con quien los dañó, siguen molestos con sus vecinos, siguen hablando mal de pastores, pensando mal de hermanos, siguen totalmente perdidos en el pecado y siguen sufriendo de temores, de angustias, porque siguen atados al lazo, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ellos. Y es porque no han entendido que no han avanzado una milésima. Y si estás en falsas religiones, nunca vas a avanzar hasta que realmente te entregues a Cristo en espíritu y en verdad y te olvides de las religiones falsas. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó Noé al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, no le importó a Noé que le dijeran loco, porque se pasó meses y meses y meses y años haciendo una arca gigantesca con sus hijos. No le importó si le creían o no sus hijos, no le importó si los vecinos. Él hizo lo que Dios le mandó, y dice que con temor, ese es el temor de Dios. Que Dios nos advierte que vienen juicios sobre la tierra, que Dios nos advierte que viene el gran apocalipsis pronto, que Dios nos advierte que el anticristo está operando y el diablo en toda la tierra gobernando los pensamientos y filosofías humanas lejos de Dios, que Dios nos advierte que el enemigo está destruyendo familias enteras, divorcios, aun y que crean en él, que Dios nos advierte que nos retiremos de la mentira, de la deshonestidad, del engaño, de la pornografía, de mil cosas, de la masturbación, que Dios nos advierte y nos advierte y nos advierte, y si no tenemos temor de Dios como lo tenía Noé, no hacemos nada. O sea, no vamos a fabricar nuestra arca, que es Jesucristo, nuestra arca, para subirnos a Él realmente y estar fuertes en la vid verdadera. Vamos a seguir navegando en nuestras lanchitas con la bandera de que soy cristianito, de cualquier tipo, pero no vamos a gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios,
no vamos a tener el verdadero temor de Dios porque seguimos pecando, seguimos haciendo iniquidades, no tenemos temor de Dios, con eso lo decimos, y entonces sí tenemos temores de falsas noticias, de malas noticias, temores al volar, temores a mil cosas, bueno, a muchas cosas. Y entonces es porque no estamos bien en Cristo y estamos confiándonos mal como iglesia, pensando que en el día del rapto nos vamos a ir con Él, pensando que en el día de las bodas vamos a cenar con Él en las bodas del Cordero, cuando no va a ser así, si aún estoy prisionero de temores aquí abajo del mundo, y si aún no tengo temor realmente de ese temor santo a Dios para apartarme del mal. Entonces yo necesito examinar mi vida espiritual, examinar mi caminar en Cristo, y no estarme conformando porque voy al culto, porque voy porque leo Biblia o porque hago oraciones de vez en cuando en el día cuando me acuerdo, sino que mi vida esté dando fruto de gloria para Dios y que la prueba sea y el testimonio que yo sí me aparto de todo lo malo porque tengo temor de Dios y que en las cosas del mundo no tengo nada de temor ni de malas noticias porque estoy confiando en Jehová. Dice primero de Pedro capítulo 1 verso 17, si llegas a invocar el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, aquel poderoso que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, así seas el rey David, así seas el profeta fulano de tal, Él te va a juzgar porque Él no hace cohecho con nadie. Él es santo, santo, santo. Y Él está con un pueblo santo. Y Él busca una iglesia santa. Y Él busca que lo adoren en santidad, en el perfume de su santidad. Entonces, dice aquí primera de Pedro, si tú lo estás invocando, si tú estás diciendo que eres hijo de Él, si tú dices que tu Padre Celestial es Jehová de los ejércitos, pues ten cuidado y teme, porque Él va a juzgar las obras que tú estás haciendo. Y dice así, y condúzcanse con temor todo el tiempo de la peregrinación, porque ustedes son extranjeros y peregrinos en la tierra. No somos de este mundo, no nos sometemos a preceptos y filosofías humanas de pensamiento. Nosotros no hacemos lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice. Y entonces toda la peregrinación, mientras tengamos vida aquí abajo para testificar de Cristo, con temor tenemos que cada día tener temor de las cosas que voy a hablar, de las cosas que voy a decir y de las cosas que voy a hacer y de las cosas que voy a pensar, porque van a generar también acciones. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. A Dios se le sirve con temor y reverencia, porque ese temor es necesario para apartarnos del mal. O sea, en santidad se le sirve a Dios. En santidad se le sirve a Dios. Dice Proverbio 1:28, porque si no queremos oír, dice Dios, porque ustedes un día me llamarán y yo no les voy a responder. Me van a buscar desde mañana hasta de madrugada y no me van a encontrar. Porque aborrecieron la sabiduría, no escogieron mejor el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Por eso Cristo dice, la condenación no es, yo vine a salvarlos, pero la condenación es que yo soy la luz y no se acercan a mí, prefieren las tinieblas andarse divirtiendo en las tinieblas. Pero el día que les llegue el día malo, van a clamar y no me van a hallar. Van a estar prisioneros de depresión, de angustia, que van a querer suicidarse y no me van a hallar, porque menospreciaron todas las veces, esto es para el pueblo de Dios, me menospreciaron todas las veces que les estuve hablando mi palabra, para enseñarles yo, dice Jehová, el temor mío, y no quisieron recibir mi consejo, menospreciaron mi palabra, ahora sufrirán la consecuencia. Ese día, aunque me busquen con lágrimas y se les sequen los ojos, esos días, aunque clamen desde madrugada, no los voy a escuchar, dice Dios. ¡Wow! O sea que no es un juego ser cristiano. Salmos 91:1. En este pasaje y este salmo lo usamos los cristianos para hablar sobre la protección divina, que lo es. Pero entendamos cómo es la protección divina que hemos estado viendo. Dice el verso 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si realmente estás habitando en la mano de Dios, dice, no te tiene que abrumar el calor del día, porque vas a estar bajo la sombra, el reposo de Dios, la tranquilidad, el refrigerio que Dios da a sus hijos. Dios te va a cobijar para que no te llegue la maldad, para que no te llegue el sol. Por eso dice, bajo el abrigo, para que te dé la sombra de Dios a tu vida.
Él, o sea, como refrigerio, como descanso. Él te librará del lazo del cazador. Él te va a librar de todas las maquinaciones de Satanás, dice. De la peste destructora, de todas las infecciones de aviares, que un nuevo virus y que el ébola, infinidad de plagas que van a saliendo de virus, de bacterias nuevas, porque está escrito que va a haber muchas y muchas plagas, y más en el Apocalipsis. Entonces dice, no vas a tener tampoco temor de la peste destructora. Dice, con sus plumas Él te va a cubrir y debajo de sus alas vas a estar siempre seguro. Porque escudo de adarga es su verdad. Adarga es como un escudo de cuero. Entonces dice, como un escudo de protección es su verdad. Por eso tenemos que conocer la verdad, porque a través de ella nos enseña el temor de Dios para apartarnos del mal. No temerás el terror nocturno, no tienes temor de nada. No tienes temor de que anden balas perdidas en el día, dice aquí, ni saeta de día. No tienes temor a que pestilencias que anden en la oscuridad, ninguna plaga que ande por ahí. No tendrás temor a mortandad en medio del día que destruya, que hay balaceras aquí, que hay balaceras por allá, no tienes temor. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ni tu casa, ni a los tuyos les va a llegar. Pero si realmente no es un salmo para abrirlo y tenerlo en la casa, es vivir una vida consagrada a Dios, es vivir una vida como escudo su verdad, porque pones por obra sus mandamientos, y es en la manera que creces en el temor de Dios que Dios te ayuda. Porque en el libro de Isaías capítulo 11:2 dice, reposará sobre Jesucristo el Espíritu de Jehová, sobre Jesucristo el Espíritu de sabiduría, sobre Jesucristo Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. A Jesucristo decía Isaías que Dios le iba a poner todo este poder para que tuviera temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová, Dios nos lo regala a través del conocimiento de su verdad, de amar sus mandamientos, de ponerlos por obra, porque eso nos va a ayudar a apartarnos del mal. Ese es el verdadero temor de Dios, que es limpio, que nos ayuda a tener vida plena, manantial de vida, como lo dice. Y no estar prisionero de temores terribles aquí abajo, temores angustiantes, temores de depresiones, temores de malas noticias, temores de que la economía se está colapsando en el mundo y en México también, o en cada uno de los países que escuchen esto, temores de que la familia se está desintegrando, temores de infinidad de cosas. No va a haber, va a estar confiado fuerte en su Dios, y Dios va a operar a favor de esta persona, será bienaventurado. Entonces no tenemos que estar sujetos a temores que nos angustien y nos destruyen, sino debemos de estar sometidos al verdadero temor de Dios, apartados del mal. Esa es la manera de vivir plenamente en Cristo. Y si no estás en ese lugar, es que porque te falta mucho todavía o poco, tú lo sabes, para llegar ahí. Tienes que seguir clamando y tienes que seguir subiendo hacia la gloria de Dios. No te quedes ahí. Y si estás padeciendo de temores que tienes por lazo, necesitas afirmar tu comunión con Dios. Y si estás en una falsa religión, nunca vas a encontrar la libertad hasta que no te entregues a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.